buenos días, bienvenidos a la transmisión oficial de la 101ª sesión de plenario de la Convención Constitucional de hoy jueves 12 de mayo de 2022. La orden del día incluye el debate y votación del informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Informe que incluye algunos temas como derecho a la autoidentificación, reconocimiento del genocidio indígena, derechos lingüísticos, herencia cultural indígena, derecho al agua y educación indígena, entre otros. Bienvenidos a la sesión 101 de la Convención Constitucional. Muy buenas tardes a todas y todos. Aski Sumayapu, Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Imainaya, Cachanquichi, Neñaicuna, Turaicuna, Tapúa, Sensac, Llorana Corúa, Mari Pulamien, Kunta Samuta, Petecta, Cuchalepso Layep, Huegipsia Mayech. Saludo afectuoso a la hermano del pueblo tribal afrodescendiente y la bandada de YouTube. Pueden tomar asiento. Damos inicio al pleno de la sesión número 101 de la Convención Constitucional del jueves 12 de mayo de 2022. Y antes de comenzar quisiéramos saludar por el día de su cumpleaños al convencional Cristian Monkever, desearle muchas felicidades. Que tenga un hermoso día. Ofrecemos la palabra al señor secretario para que informe las comunicaciones que se han recibido. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores convencionales. Se han recibido los siguientes documentos. Informe de segunda propuesta del segundo informe de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, que queda en tabla para la sesión 103ª de fecha 14 de mayo. Certificado de normas transitorias aprobadas por la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, que se remitirá mediante informe del secretario a la Comisión de Normas Transitorias. Certificado de normas transitorias aprobadas por la Comisión sobre Sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, que también se remitirá a la Comisión de Normas Transitorias mediante informe del secretario. Oficio de la Comisión de Armonización, mediante el cual informa que ha procedido a elegir a su coordinación, integrada por el convencional Daniel Bravo y la convencional Tami Pustelnik, de lo cual se toma conocimiento. Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional Bárbara Rebolledo, mediante el cual solicita información a la mesa directiva sobre el financiamiento de la campaña comunicacional de la Convención Constitucional. Información que se encuentra disponible en el informe número 4 de la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia, que está en la cuenta de hoy. Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional señora Constanza Juve, mediante el cual solicita información sobre la ejecución presupuestaria de los fondos destinados a publicidad del trabajo de la Convención Constitucional. También información que se encuentra disponible en el informe número 4 de la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención, que está publicado en la cuenta de hoy. Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional señora Patricia Labra, mediante el cual solicitan un pronunciamiento de la mesa directiva en relación con un eventual incumplimiento reglamentario en la votación de indicaciones que corresponden a normas rechazadas por el Pleno de la Convención Constitucional. Se remite el oficio a la mesa directiva. Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el señor Manuel Boldarsky,
mediante el cual solicita a la mesa directiva un pronunciamiento respecto de la norma aplicable a las iniciativas populares constituyentes que contienen normas transitorias y asimismo solicita dejar sin efecto una votación realizada en la Comisión sobre Sistemas de Justicia. Se remite a la mesa directiva. Oficio del convencional constituyente señor Martín Arrau, mediante el cual reitera la solicitud de información respecto del uso de recursos públicos transferidos al Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Esta información se encuentra disponible en la página web de la Convención Constitucional, sin perjuicio de que fue respondido al señor Arrau mediante oficio de la mesa el día martes. Oficio de un grupo de convencionales constituyentes encabezados por el señor Eduardo Cretón, mediante el cual pone en conocimiento eventuales irregularidades en el proceso de votación de indicaciones y normas en distintas comisiones temáticas. Y asimismo solicita un pronunciamiento de la mesa en relación con los insumos provenientes de la consulta indígena. Se remite este oficio a la mesa directiva. Oficio de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, mediante el cual remite la solicitud realizada por el convencional señor Eduardo Cretón, consistente en poner en conocimiento de la mesa eventuales irregularidades en el proceso de votación de indicaciones y normas en distintas comisiones temáticas. Este es el punto 11, repetición del punto 10. Comunicación de la convencional señora Alejandra Flores, que en cumplimiento del artículo 31 del Reglamento General de la Convención, informa su salida del país entre los días 13 y 15 de mayo, respecto a lo cual se toma conocimiento. Informe de gestión administrativa número 3, correspondiente a la consulta indígena, que da cuenta de los recursos ocupados para financiar parte de los gastos asociados a honorarios, operaciones y sistematización autorizadas por la Secretaría de Consulta Indígena, que queda a disposición de las señoras y señores convencionales constituyentes. Informe de gestión administrativa número 4, correspondiente a comunicaciones, que da cuenta de los gastos ejecutados y o comprometidos para las actividades de difusión e información de la ciudadanía en torno a las materias de la Convención autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones, y queda a disposición de las señoras y señores convencionales. Y finalmente, la comunicación de un grupo de organizaciones sociales encabezadas por la agrupación Las Tomas Altos de Placilla de San Antonio, mediante el cual remite sus consideraciones sobre el derecho a la vivienda digna y la ciudad, que queda a disposición de las señoras y señores convencionales. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Invitamos a las y los convencionales a guardar un minuto de silencio en memoria de Francisca Sandoval, joven periodista que resultara herida de gravedad tras los incidentes en el barrio Meix de Santiago el 1 de mayo. Francisca Sandoval se desempeñaba como reportera del medio comunitario Canal 3 de La Victoria. Pues nos ponemos de pie. Pueden tomar asiento. Ofrecemos la palabra para formular observaciones sobre la cuenta. Sobre la cuenta tiene la palabra en primer lugar el convencional Eric Chinga. Cedo mi minuto a Manuel Boldaski, por favor.
Tiene la palabra señor Włodarski, hasta por 2 minutos. Gracias, secretario. Muy buen día a todas y a todos. No puedo sino partir mandándole un abrazo afectuoso a la familia, a los amigos y a quienes forman parte del canal de la señal 3 de La Victoria. Decirles que el dolor que sienten es un dolor que sentimos todos. Y entrando directamente al punto, refiriéndome a los puntos 3 y 8 de la tabla, quisiera manifestar la solicitud en la que pido que la mesa directiva interprete una votación que, en mi opinión, es contradictoria en el sentido de que una norma fue votada con una iniciativa fue votada con normas que estaban vigentes a la época de su primera votación, el 17 de marzo, y luego, el 20 de abril, aparecieron las normas, el protocolo de funcionamiento, forma de votación y tramitación de las propuestas de normas transitorias, motivo por el cual fue nuevamente votada y resultó el día 10 de mayo, el día que se votaron las normas transitorias en la Comisión de Justicia, y en esa votación resultó rechazada, a pesar de haber sido votada favorablemente en su primera votación. Es exactamente la misma norma, es idéntica a la anterior y en ese considerado, a partir de las facultades que la mesa directiva tiene en el reglamento consagradas en el artículo 39, letra U, pedirle a la mesa directiva que tenga en consideración validar la primera votación y dejar sin efecto la votación respecto de esta norma ocurrida el día martes en la sesión final de la Comisión sobre Sistemas de Justicia. Muchísimas gracias. Tiene la palabra sobre la cuenta la convencional Ingrid Villena. Muchas gracias, señor secretario, para cederle el minuto a don Cristóbal Andrade. Tiene la palabra hasta por 2 minutos, señor Cristóbal Andrade. Gracias, convencional Ingrid Villena, distrito 13. Bueno, referirme también a la cuenta sobre, primeramente, el oficio de Manuel Włodarski y otros sobre esta iniciativa que fue votada en su oportunidad en el mes de marzo, tengo entendido, pero también esta iniciativa fue entregada al Pleno en el informe de la Comisión de Justicia. Y me acuerdo que esa vez el Pleno decidió no votarla y dejarla para transitoria. Me acuerdo que hubo también una ventana ahí en donde la mesa directiva estuvo discutiendo sobre este tema y tuvimos un break como de media hora. Y es importante que esta votación que se realizó primeramente sea la válida, no la que se votó después, porque fue un error. Esta iniciativa debería haber pasado directamente a la Comisión de Transitorias, como ya se había votado en la Comisión de Sistema de Justicia. Hablando sobre Francisca Sandoval, ¿no es cierto? Agradezco a la mesa por este minuto de silencio. Sabemos que esto nos da fuerza para seguir impulsando los cambios que tanto necesitamos como sociedad, y por Francisca y por todos los que entregaron noblemente la comunicación sobre la lucha social, estos medios independientes que muchas veces son precarizados, pero igual sacrifican su vida, su integridad para poder informar a la ciudadanía lo que corresponde. Esperamos que haya justicia por Francisca y por todos los que han caído también en esta lucha social. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el convencional Ruggiero Cozzi. Gracias, señor secretario, señora presidenta, señor vicepresidente. Muy buenos días. Para referirme al punto 14 de la cuenta, es el informe de gestión administrativa correspondiente a gastos de comunicaciones. Quería agradecerle, porque creo que es lo que corresponde, a la mesa directiva el haber transparentado buena parte de las consultas que le hicimos mediante oficio,
tal como indica el oficio de respuesta, hay algunas cosas pendientes por aclarar, pero se agradece la disposición y se agradece que podamos saber cuánto se ha gastado en contratos con agencias de comunicaciones, los más de 50 millones de pesos que se han gastado en insertos en medios de comunicación. Yo creo que es bueno que todo eso sea transparente, así que nada, solamente agradecer y obviamente que haremos nuestras consideraciones y observaciones por escrito. Tiene la palabra la convencional Catherine Montealegre. Señor secretario, el convencional Felipe Mena me ha de ceder sus minutos. Corrobore la sesión de tiempo, señor Mena, por favor. Así es, señor secretario, confirmo. Gracias. Tiene 2 minutos para su intervención, convencional Montealegre. Muchas gracias, señor secretario. Quiero partir enviando mis más sinceras condolencias a la familia de Francisca Sandoval y con ello condenar profundamente la violencia que le quitó la vida, esa misma violencia que algunos acá relativizan llamándolo manifestaciones, así que sí, justicia por Francisca y todas las víctimas de la violencia. En segundo lugar, quiero referirme al oficio que junto a un grupo de convencionales hemos presentado para dejar en evidencia diferentes vicios y actuaciones tramposas que le restan legitimidad a este proceso y que solicitamos sean subsanadas, en especial porque se utiliza, manipula y aprovecha a los pueblos indígenas y sus causas para efectos de tratar materias y asuntos ajenos a su competencia, la Comisión de Pueblos Indígenas, que fueron ya excluidas del debate constitucional y zanjadas en la Comisión de Derechos Fundamentales y en el pleno destinado a tratar los informes de esta comisión, contraviniendo así el artículo 65, letra E, y el artículo 97 del reglamento. Es por esto que solicitamos, por su intermedio, Presidenta, que nos explique qué hace una materia como educación sexual integral en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, estando totalmente fuera de sus competencias, pero además cuando es una norma que ya quedó totalmente fuera del debate constitucional por su rechazo el 4 de mayo en la sesión 95 y que hoy se trata tramposamente de volver a ingresar al debate constitucional instrumentalizando esta comisión. Solicito a usted dar pronta respuesta, subsane los vicios y que por sobre todo, Presidenta, que usted y la mesa directiva ponga orden en esta asamblea, que ha hecho de su actuar constante la trampa. La Presidenta y la mesa directiva no solo está para felicitar en los cumpleaños y en las visitas, tiene el deber de hacer cumplir el reglamento y frenar estos actos tramposos que hacen este proceso irregular e ilegítimo en su origen. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Ruth Hurtado. Buenas tardes, señor secretario. Me quiero referir al punto número 7 de la cuenta, donde establece un oficio que enviamos junto a otros convencionales respecto a una mala práctica que se ha estado utilizando aquí por un grupo de convencionales, en donde materias que ya han sido rechazadas completamente en las comisiones y también en los plenos han sido ingresadas a través de otras comisiones, vulnerando así el reglamento 97, el artículo 97 de nuestro reglamento, y que en definitiva aquí se nos dice siempre que hay que cuidar el proceso, que hay que transparentar las cosas, pero aquí finalmente están actuando de mala fe, incorporando artículos que no corresponden, como es en el caso de la Comisión de Justicia, que ingresaron artículos que eran correspondientes a la Comisión de Sistema Político. Por lo tanto, pedimos pronunciamiento en la mesa respecto a eso, ya que... Tiene la palabra la convencional Bárbara Rebolledo. ¿Me escucha? Sí, se escucha bien. Muchas gracias, secretario. Me voy a referir al punto 5 de la... el convencional Osandón me iba a dar sus minutos también, si lo puede corroborar. Corrobore la sesión de tiempo, señor Osandón. Lo corroboro, señor secretario. Gracias, e inscríbase para restarle su minuto. Tiene la palabra por 2 minutos, convencional Rebolledo. Bueno, lo primero es mandar mis condolencias a la familia de la periodista Francisca Sandoval y me voy a referir al punto 5 de la norma. El pasado 6 de mayo, el mismo día que se lanzaba la campaña de propaganda, nos llegó un drive a algunos de los constituyentes diciendo que esta contemplaba anuncios radiales, columnas audiovisuales, material de difusión, un famoso personaje que se llama Justo para Chile y un programa hecho por 2 conductores que me imagino que no trabajan gratis, que se llama Aquí se conversa, además de un spot de televisión.
Lo que me preocupa y que ha sido señalado además en la respuesta que se me envía a través del cuarto informe de la Secretaría de Comunicaciones es que hay un total de 350 millones de pesos destinados a financiar esta campaña de propaganda, dineros que habrían sido transferidos a través del CUECH. La pregunta que yo hago y que me gustaría que aquí quedara absolutamente clara y ojalá se pueda responder de parte de la mesa es, primero, ¿quién visa los contenidos que se están utilizando para difundir a través de esta campaña? Y segundo, si estos 350 millones de pesos transferidos desde el CUECH a esta campaña son o tienen su origen en los dineros que eran destinados a la campaña de participación popular, porque la participación popular ya en el fondo no tiene nada que ver con una campaña de propaganda. Ya no se hizo participación popular, no se hicieron las jornadas, no se hicieron cabildos en terreno, no se hizo nada de eso. Entonces, la pregunta, y ojalá la respondan, es si estos 350 millones de pesos que finalmente salen del bolsillo de los chilenos para financiar esta propaganda sesgada y hecha por solo algunas personas de la convención, es la misma plata que se supone se había destinado a participación popular. Espero tener respuesta al respecto. Tiene la palabra la convencional Constanza Juve con el minuto adicional que le ha cedido la convencional Carol Baum. Gracias, señor secretario. Sí, yo me voy a referir al punto 6 de la cuenta, donde estamos dando cuenta de un requerimiento ingresado por una serie de convencionales constituyentes de Vamos por Chile ante el Consejo para la Transparencia. Hicimos un requerimiento exponiendo los reiterados oficios sobre el uso de recursos públicos que se han presentado desde hace meses ante la mesa directiva y que no han sido respondidos, o bien han sido respondidos de manera escueta, o bien han sido contestados con mucha información, pero no respondiendo nuestras preguntas, incluyendo la más reciente respuesta del día martes. Le pedimos un pronunciamiento al Consejo para la Transparencia sobre aquello, tomando en cuenta tanto las directrices que el propio Consejo para la Transparencia realizó al inicio del trabajo de la Convención Constitucional y que no ha sido respetado, y los principios de probidad y transparencia que se encuentran establecidos en el propio Reglamento General. Le pedimos además al Consejo para la Transparencia que oficie a las universidades estatales que forman parte del consorcio de universidades estatales CUECH para que den cuenta de que se han invertido efectivamente los recursos transferidos por parte de la Convención. Desde nuestra perspectiva, el análisis de lo que ocurrió o de lo enviado el día martes, la verdad es que es información, que es harta información, pero no contesta directamente a la pregunta que nosotros estamos haciendo y nos parece realmente lamentable el hecho de que esta parte de estos recursos, entiendo que casi todos estos recursos fueron destinados exclusivamente a publicidad y no a lo que supuestamente el Consorcio de Universidades Estatales iba a hacer, que entendemos que es el tema de participación. Esperemos ahora, ya que la mesa directiva ha sido bastante esquiva en cuanto a entregar la información, que el Consejo de la Transparencia logre obtenerla, no por nosotros, sino que por las personas. Gracias. Tiene la palabra la convencional Ivana Olivares. Buen día, para ceder mis minutos a Loreto Vidal. Tiene la palabra, hasta por 2 minutos, convencional Loreto Vidal. Muchas gracias, secretario. Buenos días a todas y todos. Buenos días también a Chile, especialmente a todas las enfermeras de Chile que hoy conmemoramos nuestro día. Así que gracias, enfermeras y enfermeros chilenos. Quiero hacer un punto respecto a lo que se está hablando en la cuenta y no sé, a lo mejor no lo estoy comprendiendo bien, pero claramente pareciera ser que aquí hay dos mundos. Yo entiendo que cuando tenemos un monto destinado para publicidad, para comunicar lo que este proceso ha estado realizando, es porque se entiende que todos quienes estamos acá, en este órgano, nos hemos dedicado durante largos meses a procurar llegar al mejor texto para Chile. Y aun cuando eso no signifique que todas las cosas que estén en este nuevo borrador me representen absolutamente, entiendo que ese es el sentido real de la democracia, ¿no? Poder finalmente asumir que hay cosas que no me representan, pero que representan a la gran mayoría. Y por lo tanto, considerando los acotados tiempos que hemos tenido, o no todos hemos estado acá, o no todos hemos estado suficientemente involucrados como para darnos cuenta que efectivamente es el tiempo de comunicar de todas las formas posibles a nuestra comunidad lo que estamos haciendo para que después efectivamente la toma de decisiones no esté con un sesgo mediático, sino que dando a conocer lo que este órgano constitucional
válidamente elegido ha hecho. Por lo tanto, creo que más allá de todas las explicaciones que se den, todos los esfuerzos que hagamos con personajes, con locutores para comunicar lo que estamos haciendo, el resultado que se comunica es el resultado de los acuerdos que están en el nuevo texto constitucional. Así que sigamos avanzando, que nos vaya muy bien a todos. Ya nos queda el último esfuerzo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la convencional Carolina Videla. Muchas gracias, señor secretario. Muy rápidamente, primero agradecer el minuto de silencio, lamentar y solidarizar y extender nuestro más sentido pésame por la muerte de Francisca Sandoval. Y espero que en este país alguna vez los periodistas y quienes ejercen la labor de comunicar sean protegidos por el Estado de Chile. En segundo término, agradecer a la mesa el haber puesto a disposición la información respecto de las ejecuciones presupuestarias y como también me alegra saber que una convencional establece que desde sus perspectivas, porque en realidad hoy amanecieron más mañosas y más mañosos que nunca, una cosa es que no les parezca y otra cosa es lo que quieren instalar y se agradece toda la información que hoy es pública y que la ciudadanía puede ver. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Patricia Politzer. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días a la mesa y a todos mis compañeros y compañeras constituyentes. La verdad es que me parece muy importante que se informe de manera absolutamente transparente de todos los recursos utilizados por esta convención. En segundo lugar, quisiera señalar que resulta evidente que uno de los déficits de nuestro trabajo ha sido precisamente el de la comunicación. No tenemos tiempo para hacer un análisis al respecto, pero quiero decir que al comienzo de nuestro trabajo me tocó participar en la Comisión de Comunicaciones, donde justamente planteamos una estrategia para informar de la mejor manera posible a la ciudadanía sobre nuestro trabajo. Y en ese sentido, quiero agradecer en la misma línea que la convencional Loreto Vidal, que estemos haciendo una campaña. Tiempo, gracias. Tiene la palabra la convencional Natalia Enríquez. Muchas gracias, señor secretario. Un saludo a todos y todas las presentes, los que se encuentran por Zoom y quienes nos siguen por medios digitales. Yo solo brevemente quiero dirigir a todas las personas que han cuestionado respecto a lo que es el deber que tiene la Convención, que está descrito en su reglamento, bajo el título de la divulgación de las actividades de la Convención, su artículo 49, 50, 51, 52, 53, que habla sobre la divulgación de medios de comunicación. Luego, 54, 55, 56, todos artículos del reglamento, incluyendo el 57 de la educación cívica, donde explicita que tiene que haber un boletín semanal multiformato, cápsulas audiovisuales, crear un personaje institucional de ficción de la Convención y más que cualquier persona lo puede leer y tener acceso. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Roberto Vega. Gracias, señor secretario, por su intermedio, señora presidenta. Saludo a la mesa y a los demás convencionales aquí presentes. Solamente para referirme al ya mencionado informe respecto de los gastos de difusión y aclarar que estos fondos fueron transferidos al Consejo de Universidades desde los recursos que sobraron de la ejecución del año pasado. Ahora, esos fondos claramente eran destinados para participación popular que a esta altura del año y terminando la Convención Constitucional no tiene ningún sentido. Y aclararle a la convencional que preguntó que hoy día la derecha no amaneció manoñosa, simplemente amaneció cumpliendo su deber, que es de fiscalizar y de informar a los demás ciudadanos de Chile lo que está ocurriendo en esta Convención Constitucional. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Alondra Carrillo. Muchas gracias. Era para, en primer lugar, refrendar las palabras de Natalia Enríquez respecto del carácter obligatorio que tiene el desarrollo de las actividades de comunicación que nos dimos también en nuestros respectivos reglamentos y que es una de las tareas
a desarrollar por la Convención Constitucional. Y quería también agradecer por habernos dado el espacio para tomar un minuto de silencio por Francisca Sandoval, compañera asesinada en el contexto de una movilización por el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores. La connivencia y la mafia que se ha generado entre los sectores que se desenvuelven contra las y los manifestantes con la complicidad de Carabineros de Chile tiene que terminar. Y exigimos verdad y justicia para Francisca Sandoval. Exigimos saber quién mandó a disparar. Tiene la palabra el convencional Daniel Stingo. Muchas gracias, señor secretario. Solo para decir que quienes no están comprometidos con el proceso cuestionan el gasto de los recursos, cuando se ha aprobado, ya lo ha dicho la presidenta varias veces, que están probados que está todo bien gastado o que además todavía no es resorte de ella aprobarlo porque hay una oficina que está encargada de eso. Cuestionan la estrategia de información y comunicación porque, como también dijo Natalia Enríquez, está en los artículos del reglamento del 49 al 53 y otros la divulgación de la actividad. Al final siempre es lo mismo, quieren instalar mentiras, quieren distorsionar la realidad, tratando de que la ciudadanía piense que se han hecho las cosas mal, cuando lo que en el fondo existe solo es que la bancada del rechazo empezó a actuar para tratar de que esto sea cuestionable, porque no les interesa el proceso constituyente de todos los chilenos. Gracias. Tiene la palabra el convencional Eduardo Cretón. Muchas gracias, señor secretario. En primer lugar, mis condolencias a la familia de Francisca Sandoval. En segundo lugar, decirles que el principal problema de esta convención constitucional no es la comunicación, sino que los artículos que ustedes mismos han aprobado. Yo me referiré al punto 11 de la cuenta, que es un oficio que hemos ingresado junto a un grupo de convencionales dando cuenta de una serie de irregularidades cometidas en la votación del segundo informe, primer o único informe, ya no sé cómo llamarlo a esta altura, de la Comisión de Consulta y Participación Indígena. Denunciamos la práctica de revivir, mediante indicaciones, artículos idénticos a los que han sido rechazados por este Pleno y que por lo tanto deberían quedar excluidos del debate constitucional. Manifestamos nuestra preocupación porque este tipo de trampa no solo se ha hecho en esta comisión, sino que en otras comisiones como la de Sistema de Justicia. Son precisamente este tipo de actitudes las que terminan viciando el proceso y alejando a la ciudadanía del mismo. Muchas gracias. No hay más palabras pedidas sobre la cuenta, señor vicepresidente. Muchas gracias, señor secretario. Entrando en el objeto de esta sesión, corresponde debatir y votar el informe que contiene la segunda propuesta de norma constitucional emitido por la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Para iniciar, tiene la palabra la coordinación de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad para que presente una síntesis del contenido de la segunda propuesta, para lo cual dispondrá de un tiempo de hasta 10 minutos. Yetecta Chiquejena Cuchelaxo, estimada presidenta de la Convención, señorita María Elisa Quintero, vicepresidente Gaspar Domínguez, estimado secretario John Smock y colegas convencionales. Tuve el honor de ser la primera mujer, Cahuáscar, coordinadora del primer órgano plurinacional de Chile y espero que sea el primero de muchos que vienen, el que reunió a todos los pueblos de Chile, incluido el chileno. Me refiero a la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Esto se lo agradezco también a ustedes por la oportunidad y muy especialmente a las comunidades y asociaciones indígenas Cahuáscar
que depositaron en mí su confianza. No fue una tarea sencilla, pero sí concluye el día de hoy de manera muy gratificante. Ya con ella inicia un camino de convivencia pacífica de los pueblos hermanos. Sabemos que las instancias de deliberación han actuado como red contenedora de conflictos, que los debates y espacios de conversación fortalecen las democracias y enriquecen a la humanidad por medio de la inteligencia colectiva de todos, que es más de cada uno individualmente. Aprendimos que en todo órgano de esta naturaleza, la diplomacia, el respeto y la tolerancia son las credenciales para sentarse a la mesa. La paciencia y la perseverancia son indispensables para lograr los objetivos. Nos propusimos una forma de redactar la Constitución de una manera diferente. Nos abrimos a escuchar a nuestros hermanos y hermanas de los territorios, a nuestros mayores, a nuestras sabias y sabios, dirigentes de nuestras instituciones que nos iluminaron en este proceso con sus demandas y anhelos, respecto de todo aquello que la nueva Carta Magna debía complementar. Si bien esta convención desde su inicio debió lidiar con un cronograma estrecho, incluir un proceso de consulta indígena a ratos parecía imposible. Y mientras más experiencias revisábamos, más cuesta arriba parecía la misión. Pero así y todo, esta comisión quería cumplir con las funciones y cumplirle a los pueblos preexistentes de Chile y a la Convención Constitucional. Por ello, quiero agradecer a los miembros de la comisión, en primer lugar al actual co-coordinador Wilfredo Bacián del pueblo quechua, a los hermanos Victorino Antilef del pueblo mapuche, quien también, al igual que la hermana Isabela Mamani del pueblo aymara, con los cuales trabajamos y compartimos la coordinación. Y además a mis hermanos indígenas, como también del pueblo chileno, especialmente a Tiare Aguilera del pueblo Rapa Nui, a la Machi Francisca Linconao del pueblo mapuche, Rosa Catrileo, Natividad Yanquileo, Adolfo Millabur, Elisa Loncón del pueblo mapuche, Eric Chinga del pueblo de Aguita, Félix Calleguillo del pueblo Licarantay, Isabel Godoy del pueblo Coya, Lidia González del pueblo Uyagán, Luis Jiménez del pueblo Aymara, Fernando Tirado del pueblo Chango, y a mis queridos hermanos del pueblo chileno, Amaya Alves, Marcos Barraza, Alejandra Flores, también hermana indígena, Helmut Martínez, Ivana Olivares, Ramona Reyes, María Angélica Tepper y don Eduardo Cretón. Darles las gracias por su confianza, porque además al ser parte de esta comisión significó mayor trabajo al estar paralelamente en otra comisión temática. Fruto de este proceso, el día de hoy presentamos nuestro segundo y último informe de reemplazo, reducido a 14 derechos que nos parecen de gran relevancia a ser incluidos en esta nueva Carta Magna, para los pueblos indígenas como para el pueblo chileno. Me referiré a algunos. El artículo 6, que contempla el reconocimiento sobre el genocidio indígena. Sabemos que los actos de genocidio son la antítesis de los derechos humanos y que la historia de dichos actos ha inspirado la creación del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Esta norma quiere iniciar un paso a la reparación y reconocer y recordar a las generaciones futuras parte de la historia que ocurrió en la Patagonia de Chile con el pueblo Selknam, por ejemplo. Y queremos que estos actos de este tipo no se repitan nunca más en nuestro país. El artículo 13 sobre la herencia cultural indígena, que se refiere al derecho de los pueblos y naciones indígenas a mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus expresiones tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y cultura. El artículo 29 sobre el reconocimiento de los tratados históricos suscritos entre el Estado y las naciones indígenas en el pasado. Un ejemplo de ello es el Tratado de Trapigüe, firmado en 1825 por el coronel del Ejército Patriota Pedro Barnechea en representación del gobierno de Chile, y el cacique principal, Juan Mariluán, que fue el primero de varios acuerdos de paz llevado a cabo entre la República y el pueblo mapuche tras la independencia. Este derecho emana del ya reconocido derecho a la autodeterminación, cuyo reconocimiento tiene un sentido simbólico recogido de la experiencia comparada. El artículo 30 se refiere a la protección especial correspondiente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad
y mayores de los pueblos indígenas, buscando que los órganos del Estado adopten una perspectiva intercultural. De gran relevancia es el inciso segundo, en que se refiere al reconocimiento especial en la sociedad dado a las personas mayores indígenas. El artículo 37 sobre el derecho a la transhumancia de los pueblos indígenas, permitiendo el libre desplazamiento en los territorios ancestrales para el ejercicio de sus actividades, tanto espirituales, culturales, económicas, políticas y sociales, y entre otras. Y el artículo final sobre educación sexual integral, que esta Comisión Plurinacional se hace cargo de una importante demanda desde las mujeres y con pertinencia cultural. A continuación, les dejo al hermano coordinador Wilfredo Bacián, que dará a conocer también los otros artículos. Muchas gracias. Quejazo. Imainaya Cachanquichi, Guayquicuna, Panaicuna, Ayin Punchau. Agradecer a la hermana Margarita que me antecedió. Señor secretario, señorita presidenta, señor vicepresidente, estimados y estimadas convencionales y queridos hermanos de los pueblos de Chile. Este nuevo informe que les presentamos baja de 38 a 13 artículos recolectados en el proceso de participación y consulta indígena relativos a los derechos que nuestros pueblos desean proponer como acuerdo al Estado chileno para ser integrado al texto constitucional. La rebaja de artículos obedece a que este Pleno ya aprobó algunas de las materias que pretendíamos. No obstante, aún nos quedan algunos temas que esperamos queden resueltos en este Pleno. Ya tenemos definido el concepto de plurinacionalidad y con eso damos una señal importante al mundo indígena e internacional. Chile debe sentirse orgulloso de eso y no escuchar las voces que lo ven como un retroceso. En el mundo globalizado vivimos en comunidad y Chile debe integrarse y dar muestras de apertura a ese mundo. Esta Constitución paritaria y con escaños reservados está siendo observada sin vendas en ojos por los analistas internacionales, quienes han destacado el rol de Chile a la vanguardia del derecho internacional. El artículo 5 sobre derecho a la autoidentificación define que sean los pueblos los titulares de ese derecho. Hasta ahora son oficinas y funcionarios del Estado quienes definen quiénes somos indígenas y quiénes no. Por lo mismo, les llamo a votar especialmente por dicho artículo. Otro artículo que necesitamos aprobar es el número 15, sobre soberanía alimentaria indígena. Esto no es más que el reconocimiento del derecho que los pueblos siempre hemos tenido en nuestro territorio. El derecho a establecer, gestionar, resguardar y mantener a nuestros propios sistemas de producción y administración de alimentos y el desarrollo de nuestros ecosistemas de agricultura. Necesitamos que el Estado fomente la conservación de las semillas necesarias para la mantención de nuestras formas tradicionales de vida y que se nos reconozca la propiedad intelectual colectiva y sobre todo el especial vínculo de los pueblos indígenas con estas. Ya hemos señalado con paciencia y sabiendo escuchar también sus discrepancias y reparos, que estamos avanzando. Reconocemos que este Pleno ha hecho esfuerzos y se lo agradecemos. Nosotros también hemos hecho esfuerzos y hemos estado esperando por siglos un entendimiento que ahora pudiese comenzar a gestarse a partir de este nuevo trato. Es por todo lo anterior que solicitamos al Pleno de esta Convención Constitucional aprobar este informe en general y en particular para dar un paso más en esa dirección. Hago un último llamado para que en el proceso que sigue, tanto de armonización, de normas transitorias y de preámbulo, se respete lo que hasta ahora hemos acordado, sin trucos y que sea de buena fe. Cuenten con el apoyo de nuestros pueblos en todo este proceso y juntos hagamos el último esfuerzo de diálogo amistoso y decididos a seguir construyendo un territorio diverso, pero con una misma mirada común,
que nos permita mejorar nuestras relaciones de convivencia. Finalmente, quiero agradecer aquí a nuestra Pachamama, a nuestro Taita Inti, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros que hoy día también nos acompañan en este último esfuerzo que estamos dando. Y quiero aquí en este pleno también relevar nuestra ritualidad. Nuestra hoja de coca que hoy día me acompaña también sirva el nexo entre lo que fueron los anhelos de muchos hermanos dirigentes que hoy día tal vez ya no están y que hoy día nos ha convocado a nosotros ser parte de esta responsabilidad tremenda de poder luchar por nuestros derechos y poder construir un nuevo Chile en el cual todas y todos somos parte. No nos miren segregadamente, somos un solo país, pero también somos distintos pueblos y naciones que hemos venido a defender nuestros derechos y creemos que este es el espacio que se nos ha otorgado y que esa Pachamama que hoy día nos tiene aquí también nos dé esa bendición y esa buena hora para que podamos volver a nuestros territorios con el trabajo cumplido. Que sean buena hora, hermanas y hermanos, Causacho. Muchas gracias a la coordinación. Antes de otorgar la palabra, quisiera precisar algunos puntos. Primero, el debate y la votación se regirán por lo dispuesto en el reglamento general y las aclaraciones contenidas en el protocolo de debate y votación presente en el oficio 504. La mesa recomienda a los convencionales que estarán en modo telemático que revisen con tiempo el funcionamiento de la aplicación para pedir la palabra y de la aplicación para votar. El tiempo total para la discusión particular será con un máximo de 2 horas y cada convencional dispondrá hasta 2 minutos y podrá intervenir una sola vez en el debate. Para efectos del registro histórico, solicito a convencionales que al inicio de su intervención indiquen cuáles son los artículos a los que se referirán durante su discurso. Así que siendo las 13:01 se inicia el debate. Se ofrece la palabra. Tiene la palabra en primer término la convencional Tiare Aguilera. Muchas gracias, señor secretario. Me cederá sus minutos Bastián Lavé. Confirme la sesión de tiempo, convencional Lavé. Confirmo la sesión de minutos, señor secretario. Gracias. Tiene 4 minutos para su intervención. Yorana Corúa, etas yaroja Ite Jautupuna Otire, etas yaroja Noinui que Francisca Tacoa, Caujo Ribariba, Quiterima Oteatua. Aprobaré la mayoría de los artículos propuestos en el presente informe, salvo aquellos artículos que ya han sido incorporados en el borrador de la nueva Constitución. En esta oportunidad me referiré a los artículos 1, 5 y 29. El artículo 1 se refiere al principio de plurinacionalidad y señala que el Estado reconoce y respeta la coexistencia de los diversos pueblos y naciones en igualdad de condiciones, con pleno respeto de sus derechos e igual participación en la distribución y ejercicio del poder dentro de la unidad del Estado. Fundamental resulta incorporar este principio en el borrador de esta nueva Constitución y que, en palabras del historiador Claudio Alvarado, me gustaría definir la plurinacionalidad como un reconocimiento que implica volvernos inteligibles unos con otros, aceptar la condición humana de los diversos pueblos, con sus proyecciones y trayectorias. No se trata de tolerancia, sino que de atribuirnos entre todos los pueblos las capacidades para construir una vida en común en simetría de dignidades. Plurinacionalidad no es una cuestión solo de indígenas, es una cuestión de Chile, de los chilenos y de nuestros fantasmas. Respecto al artículo 5, el derecho a la autoidentificación, me gustaría señalar que la presente norma se hace cargo de uno de los derechos más relevantes contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el derecho a la autoidentificación. Como señala la doctrina, se trata de una manifestación concreta de la libre determinación, por medio de la cual los pueblos indígenas y sus miembros ejercen el derecho a determinar su propia identidad o pertenencia a los pueblos conforme a sus costumbres o tradiciones, sin que el Estado pueda determinar arbitrariamente quiénes son o no son miembros de un determinado pueblo. En otras palabras, el derecho a la autoidentificación tiene relación con que los pueblos indígenas tienen derecho a definir qué es ser indígena y quiénes son miembros de sus pueblos, de acuerdo a criterios establecidos por ellos mismos. Cada pueblo tiene reglas muy
muy distintas para determinar quiénes pertenecen a sus pueblos, y el Estado tiene el deber de respetar esas formas de autoidentificación comunitaria. Por ejemplo, para el pueblo Rapa Nui dice relación con pertenecer a una de las 36 familias existentes. Por tanto, no se aplica la letra C del artículo 2 de la Ley 19.253, que hace referencia a mantener algún rasgo cultural, sino que se aplica solo respecto a la letra A y B, es decir, a los hijos de padre o madre indígena o algún descendiente que posea al menos un apellido indígena. Además, el presente artículo viene a complementar el artículo 17, que ya forma parte del borrador de la Constitución y que establece que toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial de identificación sea consignada, además de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos originarios del país. Serán los propios pueblos quienes determinen los mecanismos, sistemas y criterios para considerar a una persona como miembro de su pueblo, determinando con ello a los destinatarios de los derechos establecidos en la presente Constitución y en las demás normas legales que las complementen. En relación al artículo 29, referente al reconocimiento de tratados históricos, cabe señalar que el derecho a la autodeterminación es el derecho fundamental para hacer posible el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Implica que los pueblos tienen el derecho a decidir de manera colectiva su destino económico, político, social y cultural a través de instituciones propias y en condiciones de igualdad, así como también participar de manera efectiva en todos los procesos que involucren la toma de decisiones que los afecten, siempre respetando la integridad territorial y la unidad política del Estado. Uno de los contenidos mínimos de este derecho es la incorporación de los tratados, acuerdos y arreglos firmados entre los pueblos indígenas y los estados, en especial respecto a la deuda histórica sobre identidad y despojo de tierras indígenas. Y finalmente, para terminar, quiero agradecer el constante apoyo de mi equipo, conformado por Antonia Rivas, Mariela Córdoba, Vicente Sánchez y Tomás Estández. Especialmente a Antonia Rivas por acompañarme diariamente en esta ardua labor para construir puentes hacia el diálogo político y cultural, siempre con respeto, sabiduría y trabajo colectivo. También agradezco la coordinación, compañeros de escaños y por sobre todo a los 8 integrantes que se sumaron al desafío de trabajar en esta comisión para alcanzar finalmente la simetría de dignidad entre los pueblos. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Amaya Alves. También el convencional Daniel Stingo. Tiene el tiempo del convencional Stingo o convencional Amaya Alves. Tiene 4 minutos para su intervención. Muchas gracias. Saludar a la mesa directiva, a los colegas convencionales, con especial afecto a los escaños reservados de pueblos originarios, a Isabela, Victorino, Wilfredo y Margarita, que fueron los coordinadores de esta comisión funcional de consulta indígena y plurinacionalidad de la que tuve el honor de formar parte. Me voy a referir a la segunda propuesta del artículo 37 sobre el derecho a la transhumancia. ¿Qué es esto? El término transhumancia refiere a la situación de aquellos pueblos que para llevar a cabo su forma de vida y sus actividades propias deben efectuar continuos desplazamientos entre diversas zonas geográficas de ocupación tradicional. Ello es muy importante para los pueblos originarios, porque en el desarrollo de actividades tales como la pesca, la ganadería o el pastoreo, requieren este tránsito para dar continuidad a sus relaciones sociales, económicas y en general a su forma de vida. En el contexto de la consulta indígena del actual proceso constituyente, se destacaron estas materias. La mención del concepto de transhumancia aparece en 4 oportunidades como una necesidad para el reconocimiento de estas formas de vida, especialmente en las iniciativas vinculadas al pueblo chango y diaguita, pero siendo aplicable a la realidad de muchos de los pueblos sin llegar a constituir una forma de vida nómade, requieren el libre tránsito y el desarrollo de actividades dentro del ámbito de su territorio. En el informe se señala expresamente el requerimiento del derecho de poder transitar en la región ancestral de manera libre y declarar constitucionalmente el derecho a la transhumancia. Por ello, los changos consideran importante el legado histórico y cultural que se especifica en el derecho de libre acceso al maritorio y al resguardo de las prácticas de transhumancia costera. Ello aparece vinculado fuertemente como parte del derecho al territorio, a las tradiciones, a los derechos culturales, al desarrollo de proyectos, todas materias abordadas por esta convención. También es importante destacar que respecto al informe anterior, esta norma se presenta con importantes modificaciones. Se reduce considerablemente el nivel de detalle y también se aborda la crítica en relación a la afectación de la soberanía
sobre la frontera o los imperativos sobre los estados fronterizos. Es también finalmente importante indicar que esta norma no está contenida ni abordada en ninguna otra del borrador de la Constitución aún. Y por eso tiene importancia, precisamente porque es un ejemplo concreto de cómo podemos abordar la consulta indígena, abordarla con incidencia, y por ello, si queremos honrar el mandato, el mensaje que han enviado los pueblos originarios a través de la consulta indígena del proceso constituyente, los invito cordialmente a aprobar el artículo 37 de la presente propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Maximiliano Hurtado. Gracias, señor secretario, por ceder mis minutos a la convencional Rosa Catrileo. Tiene la palabra convencional Rosa Catrileo, está por 4 minutos. Gracias, señor secretario. Gracias a Maximiliano Hurtado del colectivo socialista y también a Paulina Valenzuela de Independiente Nueva Constitución. Me iba a ceder, señor secretario. Confirme la sesión de tiempo convencional Paulina Valenzuela, por favor. Firmo, don John. Bien, tiene 6 minutos entonces. Gracias. Muchas gracias, don John. Mari Compuché, me voy a referir al derecho a la educación indígena. Ayer en Derechos Fundamentales no se aprobó el reconocimiento de la educación intercultural, pero hoy llega a conocimiento del Pleno en el artículo 21 el derecho a la educación indígena. Puedo entender los argumentos de que el derecho a la educación en general incluye la interculturalidad y por ello el rechazo del inciso que hacía mención a ella el día de ayer. Sin embargo, hoy el artículo 21 establece que el Estado reconoce, garantiza y promueve los sistemas propios de educación, porque también tenemos formas propias de transmitir conocimientos a nuestros niños. Contarles que en lo personal la educación es muy importante. El hecho de vivir literalmente en las escuelas rurales donde mi padre, Eliseo Catrileo Mariqueo, ejerció como profesor, saber que mi abuelo, Victorino Catrileo Pilquilaf, incentivó que sus hijos fueran profesores. De hecho, la mayoría de mis tíos y tías son profesores. Que mi compañero de vida sea profesor intercultural me hace valorar este derecho, que me llevó incluso en algún momento a querer ser profesora de historia. Por ello, les voy a contar que la demanda de educación y el reconocimiento y valoración de nuestros conocimientos y lengua viene desde hace mucho tiempo. Ya en 1608, Fray Luis de Valdivia reconoció la importancia del mapuzungún a través de su obra Gramática de la lengua mapuche, que recorre por todo el reino de Chile. Para los incrédulos, busquen la información en Memoria Chilena. Por su parte, la Junta General de Caciques Generales Mapuches del Futa-Huillimapu de Chauracahuín, actual Osorno, en cartas al presidente Alessandri en 1935 señalaban: siendo la instrucción la base de todo progreso, los caciques solicitan colegios propios dentro de sus reducciones, el nombramiento de una comisión para que estudie el idioma mapuche, textos de enseñanza que se destinarán gratuitamente en los colegios fiscales para mapuches y mestizos chilenos, asimilaran el idioma nativo de los padres de la raza chilena de este país. Eso se señalaba en 1935. Y agregaban que solicitan nombramiento de profesores mapuches y para las primeras letras facilidades para designar como educadores a personas sin diploma y por cuenta de los señores caciques y el pueblo en general. 1935. Las mujeres de la Federación Juvenil Araucana, en un pasquín escrito a mano por ellas, señalaban también en 1935 que, abro comillas, hay ahora otras fresias que lucharán por la libertad del pueblo araucano. Y agregaban, somos como arbustos nacidos en esta tierra y nos cortan el derecho a educarnos y crecer como un pueblo libre. Nuevamente, 1935. Pueden ver este escrito en el libro Gráficas Mapuches de Claudio Alvarado Lincopi y Enrique Antileo. Como ven, no son demandas nuevas, no son derechos nuevos. Decirles a ustedes que fue a través de la educación que hemos ido perdiendo la lengua y cultura, pero también puede ser a través de la educación
que podamos ir recuperando y revitalizando nuestros conocimientos e idioma. La educación hoy viene a ser un medio fundamental para el disfrute, mantenimiento y el respeto de las culturas, lenguas y tradiciones indígenas, así como los conocimientos tradicionales. Por la historia de nuestras demandas solicito apoyar el artículo 21, sobre todo su inciso segundo. En lo personal, esta defensa está pensada y realizada en el nombre de mi padre Eliseo Catrileo, formador de varias generaciones de estudiantes mapuches del territorio de Suevia, Yuco, Huilío del Gualmapu. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Hugo Gutiérrez, hasta por 6 minutos. Incluye el tiempo que le han cedido la convencional Valentina Miranda y el convencional Marcos Barraza. Muchas gracias, señor secretario. Saludos a todas y todos los integrantes de esta asamblea. Quiero partir estas palabras saludando a cada uno y a cada una de los integrantes, las integrantes de esta Comisión de Pueblos Originarios y Plurinacionalidad, y principalmente a Margarita Vargas y a Wilfredo Bacián, sus coordinadores. Esta intervención es una defensa de la necesidad de la plurinacionalidad para el bienestar y desarrollo de Chile. ¿Por qué defender la plurinacionalidad? Porque es un nuevo modo de convivencia nacional. Los opositores a la plurinacionalidad alegan que no se puede permitir que se aproveche una nueva constitución para refundar el país, pues hará borrón y cuenta nueva. Ellos, los que apoyaron un régimen que refundó el país a sangre y fuego en una dictadura y que se quiso borrar la historia y raíces de nuestro pueblo. Con la plurinacionalidad hacemos lo contrario. Buscamos reivindicar el acervo histórico y presente de los pueblos originarios. De este modo, con legitimidad democrática, estamos defendiendo la posibilidad de construir un Chile que reconozca y asuma todas las realidades. Lo hacemos porque buscamos un modo nuevo de convivencia social, donde podamos vivir en paz en la diversidad cultural y política que conforma este país. ¿Por qué defender la plurinacionalidad? Porque fomenta la unidad e integración del Estado. Los opositores a la plurinacionalidad argumentan que ella divide y fractura nuestro país. Ellos, los mismos que validaron durante años enclaves que operaron como estados independientes, como es el caso de Colonia Dignidad, o defendieron la apropiación de bienes, espacios y extensos territorios públicos por privados nacionales y transnacionales. La plurinacionalidad concebida como restitución de derechos para los pueblos indígenas significa el retorno de esos enclaves económicos de facto, como el caso de las forestales erigidas bajo la sombra de la dictadura, a las comunidades, dueñas legítimas de ellas, junto con hacer posible el retorno como bienes comunes. Implica también que retomen a ser partícipes de la comunidad de los pueblos de Chile, pueblos y naciones excluidas y negadas históricamente en sus derechos fundamentales. ¿Por qué defender la plurinacionalidad? Porque nos permite una visión de desarrollo sustentable. La visión de desarrollo que fundó el neoliberalismo en las últimas 5 décadas ha significado no solo el enriquecimiento escandaloso de una minoría, la apropiación en manos extranjeras de recursos naturales, sino además la expoliación y devastación de inmensos recursos naturales. Este modo de entender y apostar por el crecimiento económico hace inviable la sostenibilidad de nuestro país. La plurinacionalidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no solo significa un nuevo orden y sistema político institucional que pondrá atajo al despojo de recursos que hace la industria extractiva, sino además tiene como consecuencia asumir como país otro modo de entender el desarrollo y la sustentabilidad de los recursos, el medio ambiente y la naturaleza. ¿Por qué defender la plurinacionalidad? Porque la elaboración de una nueva constitución es una posibilidad de repensar el nuevo Chile. Y ello no es un gusto intelectual, sino que se afirma en las sentidas demandas de transformación de nuestros pueblos. Y no hacerlo es volver la espalda a las aspiraciones de las mayorías nacionales.
En el caso de los derechos de los pueblos originarios, se confrontan posiciones radicales, y hay que reconocerlo, porque tienen que ver con el tipo de país que deseamos construir. Por un lado, la fuerza del consenso neoliberal hacen una defensa de la continuidad y por ello tienen un rechazo visceral y radical a la plurinacionalidad. Pero esto no tiene el sentido de amor a Chile, sus símbolos y tradiciones. Este discurso enmascara más bien la defensa del pacto que hicieron hace ya 50 décadas en Chile, de construir un sistema político institucional que les permita el enriquecimiento a base de la apropiación sin límite del Estado y de los recursos naturales, el mar y la tierra, en toda la extensión del territorio nacional. La plurinacionalidad es un acto político, jurídico y ético de reivindicación, de reparación de los derechos de los pueblos originarios. Y es cierto, pone en riesgo el pacto de esta oligarquía, porque no es solo la reivindicación de los pueblos originarios, es el conjunto de la sociedad que decide un pacto político diferente, basado en justicia social, condiciones de igualdad para todos los habitantes, construcción de soberanía sobre sus recursos y protección de la naturaleza. Es decir, en la plurinacionalidad se abre la oportunidad de terminar con la narrativa neoliberal. Y eso, sin duda, es lo que los pone con un miedo y un terror que no resisten. Pero nosotros seguiremos defendiendo la plurinacionalidad porque ella es bienestar y desarrollo para el país. Gracias. Tiene la palabra el convencional Fernando Salinas. Gracias, señor secretario. Para cederle mis minutos a la convencional Natividad Yanquileo. Tiene la palabra convencional Natividad Yanquileo, está por 4 minutos. Muchas gracias, señor secretario. También, si le puedo consultar a la convencional Dayana González, que me cede sus 2 minutos. Claro. Confirmen la sesión de tiempo, convencional Dayana González. Confirmo, secretario. Muchas gracias. Gracias. Tiene 6 minutos para su intervención. Muchísimas gracias, señor secretario. Saludar a la presidenta y al vicepresidente, a las y los convencionales. Esta vez no hice un escrito con anterioridad porque quiero hablarles desde lo que hemos sentido en este espacio. Después de varios meses se está cerrando un ciclo, un proceso que nos permitió visibilizar los derechos de los pueblos indígenas. Recordarles además que nosotros vinimos con un mandato. Ese mandato fue de que se respetaran los tratados y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que dicen relación con los pueblos originarios. No ha sido un camino fácil, ha sido muy, muy difícil. Hemos tenido que pasar muchas humillaciones que a ustedes les constan, tal como decía nuestra querida hermana Loreto en la intervención pasada. Agradezco al mismo tiempo que ustedes nos estén acompañando el día de hoy, porque la vez pasada no contamos con su presencia y contamos solamente con un sector que lo único que vino a hacer fue atacarnos. No han tratado de todo, ese sector que está a nuestra izquierda. Nos han dicho de todo en este espacio, de todo lo que se le ha ocurrido. Y sin embargo, no hemos mantenido persistente, hemos seguido conquistando nuestros derechos. Hemos conversado con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes cuando no han entendido qué es lo que nosotros vinimos a hacer en este espacio. Al mismo tiempo queremos decirle a nuestros hermanos de pueblo originario y especialmente al pueblo mapuche, ¿se han logrado cosas? Sí, se están logrando. Pero también viene una etapa que es compleja, que es armonización, donde ya existen comentarios que espero que solamente se queden en comentarios, de que nuestros derechos ya se empezarían a tijeretear, como se le dice literalmente. Por ejemplo, respecto a la justicia, que se estarían sacando los instrumentos internacionales. Respecto del consentimiento, también se escuchan comentarios. Y ustedes saben que aquí se escuchan muchos comentarios. Insisto, espero que solo sean comentarios. Al mismo tiempo, respecto de las transitorias, espero que no solamente se trate como de resguardar a un gobierno actual o los próximos que vengan, sino también se le empieza a dar respuesta a los pueblos originarios. Hay pueblos que no pueden seguir esperando. Llevamos 500 años y mucho más.
Hay pueblos que ya están cansados y nosotros también a veces nos cansamos. Y nuestros pueblos a veces nos dicen qué están haciendo allá, si nos han mentido una y otra vez. ¿Por qué ahora tenemos que confiar? Y yo le quiero decir también a la gente, sí, podemos confiar en las chilenos y los chilenos que nos han acompañado en este camino. En este camino, insisto, que no ha sido fácil. Y en ese sentido agradecer, por supuesto, a la compañera Dayana, al compañero también Fernando Salinas, que me dio sus minutos, me los cedió y me dijo, no tuvo ningún problema en hacerlo, a pesar de que yo a veces no he tenido mucha cercanía también con ellos, pero ellos hoy día, y lo han demostrado a través de sus votaciones, que podemos contar con ellos, especialmente en la protección de los derechos de la naturaleza. Yo vengo de un sector invadido por las forestales, donde no están saqueando nuestro territorio, donde la falta de agua es de todos los días, donde el suelo está degradado y donde la agricultura ya no está dando lo mismo que hace muchos años atrás. También vine con un sueño. Mi padre murió esperando que las forestales se fueran y luchó toda su vida hasta que se murió. Se murió hace varios años atrás y nos dejó además el orgullo de ser mapuche. Siempre él nos decía, en cada espacio que vayan, digan que son mapuche porque son lo que son y siéntanse orgullosos de quienes son. Y es por eso que yo le quiero decir a este sector que tanto nos ha tratado como se le ha dado la gana, que nos ha discriminado, que nos ha pisoteado, decirle, lo hemos vivido toda nuestra vida. No nos íbamos a cansar en 10 meses que llevamos soportando sus insultos. Y lo vamos a seguir haciendo, porque lamentablemente también vemos que a pesar de participar en este proceso y vemos avances importantes, la cultura de ellos no va a cambiar. Les queda muchísimo, nos queda muchísimo por aprender, nos queda muchísimo por avanzar. Y yo invito a las y los convencionales que los derechos que se han conquistado para las mujeres, para la naturaleza, para los pueblos originarios, para todas las personas que han sido excluidas siempre de la política, se respeten especialmente en armonización, porque no queremos decir en 10 años más, en 15 años más, el tiempo que estuvimos en este proceso constituyente fue perdido. Queremos llevar esta esperanza también a nuestro pueblo. Y lo digo porque estamos cerrando un ciclo y agradecer especialmente a las y los hermanos que asumieron este desafío en una coordinación, que no fue fácil por el poco tiempo que estuvimos. También por la consulta indígena, que muchas críticas se recibió. Se hizo dentro de los tiempos que habían, dentro de los tiempos que se nos pusieron. Lamentablemente era lo que había, por lo tanto tampoco se puede considerar como algo que se tiene que volver a repetir bajo las mismas condiciones. Quiero invitarle que este nuevo Chile lo construyamos y lo estamos construyendo entre todas y todos y esperamos que en el respeto se siga manteniendo, tanto en armonización como en las transitorias que vengan y así finalmente llegue esa justicia anhelada para los pueblos originarios. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Ivana Olivares. Muchas gracias. La convencional Patricia Politzer me va a hacer sus minutos. Confirme la sesión de tiempo, convencional Politzer. Mismo secretario. Muchas gracias. Tiene 4 minutos, convencional Olivares. Sí, muchas gracias a todas y todos los presentes. Gracias, Natividad, por tus palabras. Me quiero referir en particular al artículo 6 sobre el reconocimiento del genocidio indígena, donde el Estado reconoce la existencia de actos de genocidio y vulneraciones históricas a los pueblos y naciones indígenas, comprometiéndose a dar garantías de no repetición. Sobre esta indicación, quisiera recordar la historia. Hace más de 500 años llegaron los españoles y los europeos e inició en América un Pachacutic, un momento histórico que trajo consigo cambios que perjudicaron en gran magnitud la vida de nuestros antepasados prehispánicos. En América, Abya Yala, hubo genocidio. Si bien este concepto surge en 1944 para describir y sancionar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que la historia humana hace siglos que conoce de genocidios. Quizás el mayor en cantidad de víctimas es el que sufrieron los pueblos originarios de América Latina con la llegada de los europeos, pues con ellos llegó la conquista y la muerte causada por la guerra, los desplazamientos poblacionales y el quebrantamiento de la vida tradicional de las comunidades a lo largo de todo el continente.
Llegó la encomienda y el sometimiento al trabajo forzado y la esclavitud. Llegaron también los virus y con ellos una silenciosa y dolorosa muerte. Los únicos que pagaron el precio por la carga de virus traídos desde Europa fueron nuestros antepasados a través de una elevada mortandad. Llegó también el despojo y la fiebre por el oro, la plata, las piedras preciosas, la explotación de la tierra y la contaminación por azogue que intoxicó por los ríos a los nativos. Cuando pienso en las vulneraciones históricas contra los indígenas, me acuerdo de la refundación de La Serena y la matanza que Francisco de Aguirre acometió contra el pueblo de Aguita, que fue ferozmente acribillado, disminuido y donde les fue expropiada su tierra. El sitio ancestral de Aguita, el Olivar, quizás uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes ocurridos acá en Chile en el año 2015, en las afueras de La Serena, nos recuerda ese habitar desterrado. También me acuerdo de la matanza de mis antepasados en el Valle del Choapa, quienes se levantaron contra la opresión de las oligarquías que siempre nos han dominado a finales del siglo XVIII y terminaron muertos y perseguidos, sin ellos apuntar ninguna bala. Los archivos de la historia están llenos de estas memorias a lo largo de todo Chile. Y cuando en la Convención hablamos de la construcción de una cultura de paz, implica también reconocer estos graves horrores del pasado, que debemos comenzar a enmendar en colaboración. Y creo que la Convención Constitucional de Chile ha dado pasos importantes en este reconocer. Por otro lado, quisiera expresar que ya estamos avanzando hacia las garantías de no repetición, con el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y elementos de la naturaleza, porque la tierra es el sustrato de las culturas, la que permite su reproducción y sus particularidades que hacen que seamos un Chile diverso. Sintámonos orgullosas y orgullosas de los pasos que hemos dado en comunión, que decir Chile plurinacional es honrar la verdad, superar la exclusión y sanar el genocidio y aquellas vulneraciones históricas que aún no nos permiten alcanzar la plenitud de la paz. Quiero agradecer a la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, de la cual fui parte, por el trabajo alcanzado, por perseverar en alcanzar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, que tiene un acabado consenso internacional, por sostener las culturas de sus pueblos, y en especial a mis compañeras y compañeros de la Coordinadora Plurinacional, por su coherencia y fuerza. Sé que no ha sido fácil, compañeras y compañeros, pero vamos avanzando con fuerza. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Eduardo Cretón. Muchas gracias, señor secretario. El convencional Harry Jürgensen me va a ceder sus minutos. Corrobore la sesión de tiempo, señor Jürgensen. Sí, señor secretario, confirmo otorgarle los minutos míos. Tiene 4 minutos, señor Cretón. Señor secretario, ya le hemos advertido antes y se le hemos repetido hasta el cansancio. Para nosotros este informe no tiene ninguna validez porque proviene de una consulta indígena mal hecha en la cual participó menos del 1% del padrón. Por eso es que como bancada hemos decidido no votarlo, porque no estamos dispuestos a validar un proceso viciado como este. Lo novedoso de esta segunda propuesta es que son los mismos escaños reservados y los miembros de la comisión lo que esta vez nos han dado la razón, ya que han incorporado un nuevo artículo que no tiene absolutamente nada que ver con las materias que fueron parte de la supuesta consulta. Mediante una indicación, han agregado un artículo que habla de la educación sexual integral. Mismo artículo que por negligencia algunos de sus compañeros que no votaron, probablemente por estar en la ducha o en el baño, no alcanzó los 103 votos y fue rechazado de manera definitiva por el Pleno. Pero resulta que ahora, cual acólitos de los profesores Atria y Viera, han decidido copiar su mismo método de hacer trampa, incorporando artículos que ya han sido excluidos del debate en comisiones que no les corresponden. Lo que no han advertido es la gravedad que tiene utilizar y aprovecharse de los pueblos indígenas para imponer sus propias posiciones políticas. ¿Qué tiene que ver la educación sexual integral con la consulta indígena y la demanda de los pueblos? Este tema ni siquiera está incorporado en el temario que ustedes mismos diseñaron para realizar este proceso, lo que nos demuestra que su intención no ha sido jamás respetar el resultado de la consulta ni el verdadero sentir de los pueblos indígenas, sino que utilizar la causa indígena para su propio beneficio, ya que no son capaces de respetar
el instrumento de la consulta que ustedes mismos han dicho defender. Por último, he de volver a insistir en que se transparenten los recursos utilizados en la consulta. Hoy se nos presentó el tercer informe, pero aún faltan los nombres de las personas que fueron contratadas a honorarios y que se les pagó con plata de todos los chilenos. Si nada tienen que esconder, ¿cuál es el problema en que se transparente la lista de nombres? La consulta terminó en el mes de marzo y aún no tenemos el listado de las personas que trabajaron en ellas. No es posible este nivel de desprolijidad en el manejo de los recursos por parte de la Convención Constitucional. Por todo lo señalado anteriormente, es que no votaremos el informe, porque no validaremos un proceso como este. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Luis Barceló por 6 minutos, que incluye el tiempo que le han cedido los convencionales Fuad Chaín y Felipe Arboe. Si serán 360 segundos, pero lo que sobre se lo abonamos a alguno de ellos. Active su micrófono, por favor. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias, que desde ahora empieza a correr. Yo no sé si ustedes conocen a Akin Arriez. Pues bien, para aquellos que no lo conozcan, fue un distinguido médico alemán que recorrió Chile entre 1850 y que también fundó una familia acá en Chile. Él, en esos años de 1850, en compañía de otro ciudadano alemán de apellido más súbditos en realidad, recorrieron el sur de Chile y estuvieron en lo que hoy día denominamos la Araucanía. ¿Qué es lo que decían ellos? Que la gente de allí, que los mapuches, que los huilliches llegaron hasta la zona de Valdivia, vivían bastante bien, modestamente, pero de acuerdo a su cultura y sin pasar pellejería, como diríamos hoy día. Vivían bien, aceptablemente bien, una vida modesta, pero bien. Hacia 1875, Leandro Navarro, ¿saben quién es Leandro Navarro? Para los que no saben, era un coronel del Ejército de Chile que estuvo en la denominada campaña de la Araucanía, que también estuvo en la Guerra del Pacífico y por ser leal al presidente Balmaceda, después fue defenestrado del ejército. Él cuenta en esta crónica militar de la conquista y pacificación de la Araucanía de que el corazón de los soldados se compungía al ver a las mujeres mapuches, a los niños mapuches, siendo absolutamente, viendo cómo mataban a su familia, cómo se llevaban los ganados, cómo quemaban sus cosechas, cómo quemaban sus casas. Eso es una realidad del porte de un buque, de manera que el artículo aquel que dice relación con el genocidio indígena lo voy a aprobar porque así es y no es de otra forma. Hacia 1910, el mundo indígena, está totalmente destruido, está totalmente dislocado, destrozado. La gente ya vive en la pobreza y eso hay numerosas crónicas que así lo cuentan. En 1989 se sientan las bases del reconocimiento constitucional que estamos hoy día declarando en esta convención, a través del Acuerdo de Nueva Imperial suscrito por la Concertación de la época, concretamente por el que después fue el presidente Elwin, con distinguidos loncos mapuches. En el año 2021 nos encontramos con que representantes de los pueblos originarios están sentados aquí en estas bancadas. Ellos han elegido una expresión política para poder satisfacer sus demandas y por lo tanto yo felicito a muchos de ellos, a Bacián, a Catrileo, a Millabur, a Loncón, a Mamanis y a todo el resto, porque han elegido una opción de carácter político. Y eso no se puede sino que felicitar. Sin embargo, yo les solicito a ellos que defiendan su trabajo, porque hay otros que lo están ensuciando. Me refiero a grupos minoritarios, muy pequeños,
de pueblos originarios, concretamente el pueblo mapuche, que están llevando a cabo una política que lo único que hace es que la población se ponga en contra de estos amigos que aquí, ¿no es cierto?, están representando políticamente a las etnias. Yo desde ese punto de vista les pido formal y expresamente que hagan una condena de todos los actos violentistas que grupos muy minoritarios que no los representan a ellos, que no representan y que representan solo una mínima parte de los pueblos originarios, para que en definitiva este proceso pueda triunfar. Porque de lo contrario, este proceso que estamos viviendo aquí no va a llegar a buen término. Y eso hay que decirlo con mucha audacia, con mucha valentía. No va a llegar a buen término si lo que estamos haciendo institucionalmente acá se ve ensuciado por actos de violencia. He recibido ayer, antes de ayer y los últimos días, desde mi territorio, desde la zona de Biobío, llamado de gente progresista, WhatsApp de gente progresista, que está con los pueblos mapuche, que está con los pueblos originarios, que está con la plurinacionalidad, que está con el reconocimiento constitucional, que está con los derechos de la educación lingüística, que me están diciendo, don Luis, no hay una sola condena de parte de la gente que está en las bancadas, en los escaños que usted, en los cuales usted está también en la convención de condena. Yo se lo he deslizado a algunos de ellos en estos últimos días. Me dicen van por otro carril. No, señor, no van por otro carril, porque al final nos vamos a estrellar en la misma pared. Es necesario ampliar los derechos de los pueblos indígenas, que quede claro eso. Ampliarlos, profundizarlos, estoy con eso. Pero al mismo tiempo debemos ser claros y condenar todos los actos de violencia que están ocurriendo en el sur. Ahí hay gente inocente que está pagando las consecuencias de un mal escenario político que se ha creado por grupos muy pequeños. Llamo en general a aprobar este informe. Hay cosas muy positivas acá, muy positivas. El derecho a la transhumancia, que alguien habló ya anteriormente. La educación indígena, los derechos lingüísticos, el reconocimiento del genocidio indígena. Respecto a las lenguas, estoy de acuerdo y de tantas cosas más. Por un punto de reglamento, ha pedido la palabra el convencional Cristian Viera. He sido interpelado, señor secretario. ¿Puedo responder? Sí, señor Viera. Al convencional Cretón no le pido que esté de acuerdo conmigo, sin embargo es legítimo disputar un criterio hermenéutico como el que él defiende. Uno de los temas de investigación que he trabajado y escrito por años es sobre hermenéutica constitucional. He disputado que la interpretación constitucional no puede quedar constreñida por los artículos 19 al 21 del Código Civil. Con Haberle, Zabredelski y tantos más he defendido un pluralismo metodológico de intérpretes de la Constitución. ¿La mesa interpreta? Sí. ¿El Pleno interpreta? Sí. Nosotros interpretamos, por cierto, y el Pleno en reiteradas situaciones ha interpretado una práctica ante la omisión o simplemente rechazo de normas, siendo la primera de aquellas la norma sobre publicidad de resoluciones judiciales. Acepto la discrepancia, es parte de una disputa política legítima, pero no acepto los adjetivos calificativos frente a una razonable propuesta metodológica de interpretación. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la convencional Loreto Vidal. Muchas gracias, señor secretario. Quisiera que confirme la sesión de minutos de mi querida Trinidad Castillo, por favor. Corrobore la sesión de tiempo convencional Trinidad Castillo. Secretario, confirmo, buenas tardes, pero no he podido registrarme acá, no me resulta. Muy bien, la vamos a registrar. Gracias, muy amable. Tiene 4 minutos para su intervención convencional Loreto Vidal. Muchas gracias. Primero voy a hacer un par de precisiones y me asusté mucho con mi compañero Barceló porque estaba tan... Yo dije, uy, capaz que tenga que hacer enfermería pura aquí. Lo vi demasiado efusivo, pero bueno, está bien. Y yo creo, de verdad que creo que su intencionalidad es buena, ¿no? Al hacer su comentario. No obstante, no pude evitar recordar un libro que se llama El Príncipe, que en una parte dice divide y vencerás. A veces los dichos nos hacen mal. Acá los escaños reservados son solo un
cuerpo, más allá de los pueblos que representen, y hay intencionalidad de dividir, y eso nos haría muy mal. Así que, por favor, atención a aquello, yo les voy a mandar un PDF con ese capítulo. Segunda cosa, quiero decir también que mucho de lo que dijo un convencional que me antecedió, al convencional Barceló, bueno, ya lo voy a decir, si igual después, pues, el convencional Cretón, no pierdan mucho tiempo tratando de responder algunas preguntas que él se hace, como por ejemplo, ¿qué tiene que ver la consulta indígena con salud sexual y reproductiva? Porque yo misma he tenido que responder también para explicar algunas cosas que él tampoco comprende, que no es lo mismo un aborto que un parto a los 9 meses, porque los partos son a los 9 meses, no los abortos. Entonces, hay cosas que no están bien dichas. Y lo tercero y último, para después ceder mi resto de tiempo, quiero que escuchen esto, para que no se cuestionen por qué están acá, que es de un libro muy bello, que a mí me gusta mucho además, pero es para ustedes. A mí me gusta dedicarles cosas bellas a la gente que quiero. Y esto dice así, miren, y verán por qué están acá ustedes, que no tengo duda que eso ya ustedes lo saben, pero yo lo diré de nuevo. Dice aquí: todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros 100.000 niños, y no te necesito, y tú tampoco necesitas de mí. No soy para ti más que un zorro parecido a otros 100.000 zorros. Pero si me conoces, tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti única en el mundo. Bueno, escaños reservados, ustedes son los que a mí me han dado cátedra de humanidad, a veces sin tener que decir una palabra. Por lo tanto, ustedes son aquí, para mí, únicos en el mundo, y esta convención no sería ni el 100% de lo que es si ustedes no estuvieran aquí. Sigan adelante, estamos con ustedes siempre, siempre, siempre. Muchas gracias. Y mi tiempo restante para mi querida Isabela Mamani. Gracias. Tiene la palabra la convencional Isabela Mamani, sus 2 minutos más su minuto 36 que le acaba de ceder la convencional Loreto Vidal, y también los 2 minutos que le ha cedido el convencional Patricio Fernández. Muchas gracias, señor secretario. Cunamasta, Sumajaipu, Gilaya, Cuyayanaja, convencionales presentes. Me referiré a los artículos 37, 15 y 5. Les hablo con la alegría del trabajo realizado ayer. Luego de meses, la Convención logró acuerdos en lo que es el corazón de una nueva Constitución, es decir, los derechos fundamentales. Ciertamente se trata de derechos que pueden cambiar la vida de las personas. Hoy, asimismo, tenemos la posibilidad de acordar derechos pendientes que podrían cambiar la vida de los pueblos indígenas en Chile. Me refiero a los derechos a la transhumancia, la soberanía alimentaria indígena y el derecho a la autoidentificación. La transhumancia es acaso una de las acciones más antiguas de la humanidad. El traslado de grupos de personas de un lugar a otro con fines ciertamente de subsistencia. Es también una de las prácticas más instaladas en algunos de los pueblos indígenas, como es el caso del pueblo aymara, que nos trasladamos por razones de ganadería, por trueque, comercio y también por razones ceremoniales. Y me gustaría compartir una de estas razones. Antiguamente, o desde que tengo uso de razón, mis padres me han enseñado y me han contado que los caciques, nuestras autoridades ancestrales, siempre se han trasladado desde la cordillera, desde el altiplano a la costa, en busca de las aguas del mar, para llevarlas al altiplano y juntarlas con las aguas de la cordillera, para pedir lluvia. Con el tiempo, las barreras institucionales y burocráticas han restringido la libertad con la que los pueblos se mantienen conectados, lo que disminuye la cohesión social y los lazos humanos. Un derecho a la transhumancia permite armonizar un ordenamiento jurídico que facilite el libre tránsito de los pueblos indígenas, cuestión que permanezcan en sus tierras y territorios. En una función similar, el derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas buscan garantizar la subsistencia y permanencia de estos en las tierras y territorios. Asimismo, poseen un elemento crucial, que es resguardar las semillas como potencia alimentaria, cuestión de tener derechos frente a las muchas veces avasalladoras industrias detrás del alimento. Y es que debemos proteger las semillas del ataque tecnológico, que en ocasiones solo generan monopolios que obligan a producir
con los elementos sintéticos. Por último, es fundamental para los pueblos el derecho a la autoidentificación, cuestión que existe la oportunidad de determinar la identidad con plena autonomía y libertad de los pueblos originarios. Claramente, el rol colectivo de los pueblos será fundamental para dotar de sentido la pertenencia. Actualmente, la ley indígena, particularmente en su artículo 2, establece un sistema legal tan débil en la materia, que existe un descontrol en la manera de cómo la CONADI acredita la calidad indígena. Y esto no se trata de una calidad, esto se trata de la identidad, una que se construye colectivamente, por lo cual no puede quedar solo entregada a un funcionario. Por ello, el derecho a la autoidentificación y su ejercicio se funda en un reconocimiento colectivo que representa la posibilidad de mantener los lazos que nos identifica como tal. Un derecho en que los pueblos son también responsables de dar buena fe sobre aquellas y aquellos que las componen. De cierto modo, es un derecho que nos permite dar garantías a nuestra propia identidad, conforme a nuestros propios procedimientos. Con todo esto, estos tres derechos hoy son fundamentales para avanzar en la consolidación de los pueblos indígenas como parte de este Chile diverso y plurinacional, pues es la manera de continuar presentes en la historia que estamos escribiendo juntos. Invito a todos los convencionales a aprobar estas tres normas que son fundamentales para los pueblos originarios y particularmente al pueblo al cual represento. Saludo también a todos los aymaras que se encuentran atentos a la votación de este catálogo de derechos. Doy también especial agradecimiento a los coordinadores de la Comisión de Pueblos Indígenas, a todos los convencionales que estuvieron allí presentes y también a todos los convencionales de este pleno que han apoyado en las normas sobre derechos de los pueblos originarios. Yuspa Harpan, muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Ignacio Churra. Secretario, es para cedérsela a la convencional Elisa Loncón. Gracias. Tiene la palabra hasta por 4 minutos, convencional Elisa Loncón. Secretario, también Gloria Alvarado me daba sus minutos. Bien, corrobore la sesión de tiempo, por favor, convencional Alvarado. Señor secretario, confirmo mis minutos para la convencional Elisa Loncón. Gracias. Tiene 6 minutos entonces para su intervención. Gracias, señor secretario. Saludo a la mesa y a los convencionales y a toda la bandada de YouTube también que nos acompaña. Mari Pulamien, Peumañele com Kme Fele Aiman, Neuentule Aiman, Namulni Aiman, Taman Zumun, Taman Kedau, Taman Weishan Café. También Mari Piknoa Fin, Tañi Mapuñuque, Tañi Pucuy Fiqueche, Com, Tañi Pu, Ney Pulita, Mi, Nu, Kenielu, Tapu, Mapuche. Saludo también yo a la Madre Tierra, a mis ancestros, a mis ancestras que partieron antes, por esta posibilidad de que yo estoy aquí con las voces que me heredaron. Entrego mis condolencias también a la familia de Francisca Sandoval y me sumo a exigir que se investigue a los responsables de ese hecho. Saludo a los pueblos indígenas, a todos los pueblos indígenas de Chile. Primero, quiero también agradecer a los 101 plenos que hemos tenido en esta Convención Constitucional, a los colectivos independientes, a los movimientos sociales, a los partidos políticos de izquierda y de derecha, por su apoyo, por los diálogos, la escucha y los disentimientos que se han dado aquí en el Pleno. Todo ha sido importante en esta historia donde los pueblos hemos sido convocados para buscar una solución conjunta a los problemas que el Estado ha instalado en nuestros territorios y por la vía del diálogo, la vía de la democracia. Por eso son importantes estos plenos y aquí por primera vez ellos, los no indígenas, nos han escuchado nuestro razonamiento, nuestra historia y buscando profundizar el diseño de esta convivencia plurinacional. No todo ha sido positivo
también aquellas críticas y aquellas visiones tan negativas sobre nosotros nos ha permitido instalar el discurso, instalar las normas y conseguir las aprobaciones de 2/3. En este segundo informe de nuestra comisión, igual va a ocurrir algunas situaciones que se refieren a normas que ya han sido aprobadas, como ocurrió en el primer informe, que fue rechazado y que con mucha preocupación periodistas y también gente de los diferentes pueblos nos preguntaban por qué fue rechazado el informe casi completo. Yo respondí que habían imprecisiones técnicas, que también había un lenguaje constituyente que se tenía que adecuar y que también había normas que ya estaban siendo instaladas. No fue siempre una mala visión, sino porque era parte de las normas, cómo se instalaban las normas acá en el Pleno. Hoy acudimos a votar este segundo informe y también vamos a vivir este mismo proceso. Hay normas que ya han sido aprobadas, como son la salud intercultural, como son los derechos del agua, como son también otras normas, el mismo derecho lingüístico que ayer fue aprobado. Por cuanto vamos a aprobar las que sí son necesarias. Y al respecto, yo me voy a referir también al principio de la plurinacionalidad. Es importante que exista este principio de la plurinacionalidad, no solo para los pueblos indígenas, porque nosotros sí, toda la vida hemos sido plurinacionales, hemos acogido nuestras propias culturas y lenguas, como hemos acogido la educación y la lengua y la cultura no indígena. Pero para Chile, que recién empieza a reconocerse plurinacional, es importante que exista este principio y que se refiere a que se instala acá, el pleno respeto de los derechos y la igual participación en la distribución del ejercicio del poder. Si no hay igual participación en la distribución del ejercicio del poder, no hay plurinacionalidad. Esa es una definición histórica básica que vamos a necesitar que se instale, y por eso este principio es tan importante. El artículo 5, que se refiere a la autoidentificación y sobre todo la necesidad de establecer criterios de pertenencia que determine a cada pueblo y nación indígena quién se autoidentifica como tal, es fundamental. Ya lo sostuvieron otras mis compañeras que me antecedieron en la parte aymara y rapanui, y en el pueblo mapuche decirles que nosotros nos autoidentificamos por la pertenencia familiar y la pertenencia territorial, y que la ley indígena estableció un espectro muy amplio de autoidentificación que es necesario revisar y reinstalarlo a partir de los criterios que son endógenos y que son de nuestros pueblos. Muchas gracias por esta oportunidad. Feimeten Lamien. Tiene la palabra la convencional María Ramona Reyes, hasta por 4 minutos, pues incluye el tiempo que le ha cedido la convencional Adriana Cancino. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor secretario, por su intermedio. Saludarles a todos, a todas, y en forma especial a la mesa. Llega por última vez al Pleno de esta convención el informe relativo a los derechos indígenas y plurinacionalidad. Y si bien gran parte de del contenido de estos artículos se encuentra ya en el borrador de la nueva Constitución, hay algunos que faltan para poder completar el sistema de un Estado plurinacional. En este sentido me referiré al artículo 6, que establece el reconocimiento del genocidio indígena, que textualmente señala: el Estado reconoce la existencia de actos de genocidio y vulneraciones históricas a los pueblos y naciones indígenas, comprometiéndose a dar garantías de no repetición. ¿Qué duda cabe?
El que indique lo contrario, es decir, que no se perpetuó este genocidio a lo largo de nuestra historia, lo que está haciendo es simplemente negarla, lo que me parece un acto sinceramente deshonesto. El punto está en evaluar si es materia de Constitución establecerlo en esta Carta Magna o no. En ese sentido, y atendiendo a la minuta sobre este artículo que le fue proporcionado el día de ayer vía correo electrónico, es de suma importancia tener en consideración que siempre el Estado de Chile ha tratado de establecer puentes de diálogo con algunos pueblos originarios, pues esta es la primera vez que se da un diálogo simultáneo entre todos ellos en un proyecto de Estado. Es una de las primeras cuestiones que los pueblos instalan, es que se les reconozca que por su mera condición étnica fueron víctimas de diferentes etapas de violencia estructural, histórica y sistémica, y que por lo tanto es necesario establecer ciertas particularidades. De hecho, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas fue, antes de esta Convención Constitucional, el órgano que simuló un mayor diálogo entre el Estado y los pueblos originarios, y esta reconoció y recalcó en reiteradas oportunidades las vulneraciones históricas perpetradas hacia los pueblos indígenas dentro de nuestra historia nacional. Dicho órgano estuvo lejos de ser lo que un sector señala como activistas del indigenismo. Es más, esta comisión tuvo en vigencia durante el periodo del presidente Ricardo Lagos. Fue presidido por Patricio Aylwin y los resultados fueron bien recibidos por Michelle Bachelet el año 2008 para el proceso constituyente de aquel entonces. Es decir, desde el retorno de la democracia, 3 expresidentes de la República con periodos relativamente exitosos en materias de gobernabilidad destacaron y valoraron no solo el contenido del informe de esta comisión, sino que el espíritu que ésta tuvo, comillas, de conocer la visión de nuestros pueblos indígenas sobre la historia de Chile y la elaboración de recomendaciones para construir una política de Estado que permita avanzar al reencuentro de la sociedad chilena en su totalidad, como lo expresó en esta palabra escrita la expresidenta Michelle Bachelet. Además, esta comisión tuvo una composición plural, participaron políticos, alcaldes, alcaldesas, también reconocidos académicos en esta materia, como el antropólogo José Bengoa, el cual vino a exponer a esta convención brindando un conocimiento no solo experto, sino que también científico en estas materias. Porque sí, la historia y la antropología también es una ciencia social, por cierto, pero imprescindible para comprender los fenómenos como los que nos enfrentamos en esta oportunidad. Por estas razones, estimados y estimadas colegas, que solicito aprobar este artículo, el camino para poder establecer justamente un nuevo trato entre el Estado y los pueblos originarios es reconocer su existencia como primer paso, y en segundo lugar, reconocer las atrocidades de las cuales fueron víctimas. Es un acto humilde de perdón para dar inicio a la historia nueva. Lo que acá se está pidiendo es lo mismo que concluyó. Tiempo. Muchas gracias. Habiéndose cumplido 1 hora de debate, vamos a suspender la sesión por el break. Retornamos a las 15:30 y las primeras personas anotadas para hacer uso de la palabra son el convencional Felipe Mena y María Angélica Tepper. Hasta las 15:30. La mesa de la convención ha anunciado la pausa de almuerzo. Retomamos la transmisión oficial de la 101ª sesión de plenario de la Convención Constitucional a las 15:30. Ya volvamos.